Esa fue la pregunta que se le hizo a este ingeniero al borde de la muerte. Se le mostró que el destino de cada cristiano es como un hilo, tejido con cada acción y decisión que toma a lo largo de su vida. Y solo el 2,5% de los creyentes llega al cielo, un camino sorprendentemente estrecho. Entonces, ¿de qué color es el hilo de tu vida? ¿Blanco por el amor desinteresado o oscurecido por el pecado? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la verdad y transformar tu alma. Comparte tu opinión abajo cuando termine. Deja tu nombre y la ciudad donde vives para declarar tu fe ante el cielo y únete a nosotros para orar por un hilo blanco de fe suscribiéndote a nuestro canal. Ahora escuchemos este testimonio. Me llamo Carl, y en 1995, la vida era una lucha. Estaba desempleado en el este de Texas, sobreviviendo con mi esposa y 2 hijos pequeños. Nuestra vieja caldera, rota e insegura, perdía gas, pero no teníamos dinero para arreglarla. Cada noche, lo manipulaba con la esperanza de mantenernos calientes. Una noche gélida, alrededor de las 3 de la madrugada, el calefactor volvió a fallar. Agotado y aturdido, encendí una cerilla, ignorando las medidas de seguridad habituales. Una explosión ensordecedora rugió y me arrojó por el pasillo. Las llamas me quemaron la cara, las manos, la garganta y los pulmones, dejándome carbonizado y jadeando. El dolor era insoportable. Tenía la piel roja y ampollada. Había perdido las cejas, el pelo chamuscado y la mano derecha carbonizada hasta el codo. No podía pagar un médico ni medicamentos, así que me remojé las quemaduras en agua fría. Los antihistamínicos atenuaron el dolor, pero no me ofrecieron un alivio real. El óxido del horno me había entrado en los ojos, causándome una infección de pus. Apenas podía ver, mi visión era borrosa. El fuego me había quemado la garganta y los pulmones, haciendo que cada trago fuera una agonía. No podía comer ni beber, y mi cuerpo se debilitaba a diario. Pasaron los días y me invadió una neumonía, el líquido me llenaba los pulmones. No había dormido, el dolor me mantenía despierto. Mi cuerpo clamaba por descanso. Me trasladé al sofá de la sala para evitarle a mi familia mis quejas. Era incómodo, pero estar erguido me permitió respirar. Para la tercera noche, la desesperación me venció. Tiré los cojines del sofá al suelo, con la esperanza de poder acostarme y dormir. Fue un error fatal. El líquido subió a toda velocidad, asfixiándome y dejándome inmovilizado contra el suelo. Incapaz de moverme o gritar, sabía que me quedaban minutos. Mi mente corría. Mi cuerpo estaba paralizado, asfixiándome en silencio. Oré. Una sola palabra se me escapó del corazón: ayuda. La oscuridad se cerró sobre mí y me escabullí, sin darme cuenta de los horrores que me aguardaban. Abrí los ojos, pero no estaba en mi cuerpo. Estaba en la sala. El aire era radiante a pesar de la medianoche. Mis sentidos estaban alerta, más agudos que nunca. Olí la pintura de las paredes, oí camiones a cuadras de distancia y vi briznas de hierba al otro lado de la calle. Bajé la mirada y me quedé paralizado. Mi cuerpo yacía sin vida sobre los cojines, pálido e inmóvil. No había sanado. Estaba muerto. Mi corazón latía con fuerza, mi mente lidiando con esta nueva realidad. La lógica de un ingeniero me falló. Intenté despertar a mi hija Alex, pero mi mano atravesó el pomo de la puerta. Su habitación brillaba con una luz sin origen. Su figura dormida estaba en paz. La llamé, pero no salió ningún sonido. Mi voz se había ido. Mi tacto, impotente. Me dirigí a la habitación de mi hijo, atravesando las paredes como un torrente de arena fresca. Durmió profundamente, ajeno a mi presencia. La desesperación me invadió al regresar a mi cuerpo, sin saber cómo volver. Me agaché junto a él, buscando la manera de regresar. Un escalofrío me invadió, una oleada de maldad inundó la habitación.
El aire se volvió denso, un hedor nauseabundo, como a carne podrida, me inundó la nariz. Desde la esquina suroeste, dos figuras emergieron a través de la pared. Eran del tamaño de un hombre, cubiertas de pelaje negro, con ojos amarillos y lenguas rojas. Sus garras brillaban, 20 garras afiladas en manos y pies. Pesadas esposas grises colgaban de sus brazos, tintineando a cada paso. Su risa era un siseo chirriante. Sus pensamientos invadieron mi mente. Me mostraron el infierno, un reino de tormento atroz, hambre insaciable y caos abrasador. Los demonios me rodeaban, con la mirada fija en mí, el hambre en su mirada. Me llamaban comida, combustible para su crueldad. Su odio era una fuerza palpable. Protesté, reclamando mi fe, mi bautismo, mi asistencia a la iglesia. Se rieron, burlándose de mis palabras. Sus voces destilaban desprecio. Enumeraron mis pecados, no solo los grandes, sino también los pequeños actos de egoísmo. Le grité a una cajera. Rompí una promesa. Viví para la comodidad por encima del amor. Estos, dijeron, me ataron a ellos. Sus esposas se alzaron, listas para encadenar mi alma. Sus garras a centímetros de distancia. El pánico se apoderó de mí. Mi mente corría buscando escapar. Me acordé de Dave, un amigo de hace años, un fiel seguidor de Jesús. Me dijo, si te encuentras con un demonio, repréndelo en el nombre de Jesús. Sus palabras resonaron, un salvavidas en la oscuridad. Grité, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Una fuerza como un rayo los golpeó. Gritaron, salieron despedidos de la casa y desaparecieron en la noche. Me quedé solo, temblando, mirando mi cuerpo sin vida. El peso de la realidad infernal me invadió. El silencio era denso. El aire aún estaba impregnado de su hedor. Sabía que aún no estaba a salvo. Mi alma estaba expuesta, vulnerable. Las palabras del demonio persistían, sus acusaciones de mis pecados sonaban ciertas. Necesitaba ayuda, una forma de regresar, o tendría que enfrentarlos nuevamente. Mi fe me había salvado, pero a duras penas. Me di cuenta de que mi vida había sido superficial, impulsada por el deber, no por el amor. La habitación se sentía más fría. La luz se atenuó, como si la sombra del infierno persistiera. Oré de nuevo, desesperada por orientación, por salvación de esta pesadilla. Los demonios me habían mostrado su poder, su derecho a mi alma. Pero el nombre de Jesús era más fuerte, un escudo que apenas entendía. Me aferré a él, mi única esperanza en este reino extraño y aterrador. El aire se agitó. Una nueva presencia se acercaba, una presencia de luz y santidad. Cuando la escalofriante presencia de los demonios se disolvió, una suave calidez envolvió la sala de estar. Suave pero imponente, como la luz del sol abriéndose paso a través de una tormenta. Jesús cruzó la puerta principal, su figura era un faro radiante de santidad. Su presencia disipó las sombras persistentes del miedo. Su túnica blanca resplandecía con pureza. Su manto azul fluía como un río de paz. Su cabello oscuro enmarcaba unos ojos que albergaban un océano de amor y tristeza. El aire se transformó. El hedor nauseabundo de la descomposición fue reemplazado por una fragancia de flores primaverales, limpias y vivas, que apaciguó mi alma temblorosa. Sus pensamientos inundaron mi mente. Una voz silenciosa, clara como una campana, dulce, pero penetrante, llena de verdad. Conocía cada rincón de mi corazón. Cada decisión egoísta. Cada momento de orgullo. Cada fracaso en el amor. Sin embargo, su amor me envolvió, incondicional y vasto. Un bálsamo para las heridas que el infierno había expuesto. De pie ante su presencia, sentí que el peso aplastante de mis pecados se aliviaba, reemplazado por una frágil esperanza. Un destello de luz en mi espíritu oscurecido. La mirada de Jesús me cautivó.
Sus ojos reflejaban misericordia y una silenciosa decepción. Había invocado su nombre para escapar de los demonios y asegurarme un lugar en el cielo, pero mi vida no había dado fruto para su reino. Impulsado por el deber más que por el amor, había vivido como un sirviente vacío, destinado al rango más bajo entre los santos. Sus palabras despertaron un profundo dolor en mí. Un llamado a superar mi pasado y vivir con un propósito eterno. Volvió a hablar. Sus pensamientos me ofrecieron una opción que definiría el camino de mi alma. De luz translúcida, sus rostros radiantes con el legado del amor. Habían vivido para los demás, compartiendo comida con los hambrientos, rezando por los enemigos. Sus sacrificios blanquearon sus hilos y aseguraron su recompensa eterna. Su alegría fue un faro que me instó a seguirlos, a rehacer mi vida con su altruismo. El aire era limpio, una brisa de gracia traía su canción, un llamado a unir mi corazón con el suyo. Los recuerdos del infierno surgieron sin ser invitados, un vívido contraste con la paz del cielo. Sus llamas y gritos se grabaron profundamente en mi mente. Vi almas encadenadas, con sus hilos negros, sus gritos sin respuesta, mientras demonios de ojos brillantes y colas azotaban a las almas. El hedor a carne quemada llenaba el aire, un sofocante recordatorio del precio de vivir para uno mismo. La elección era innegable, amor o yo, cielo o infierno, vida o muerte eterna. Presencié vidas transformadas por el amor, sus hilos blanqueados por actos de gracia que brillaban como estrellas. Una madre tenía 2 trabajos para alimentar a su hijo, su hilo brillaba con sacrificio. Un extraño arriesgó su vida para salvar a otro, su hilo irradiaba valentía. Sus recompensas fueron humildes pero eternas, sus hilos entrelazados con el plan divino de Dios. Un testimonio del poder del amor. El aire cantaba con esperanza, sus historias me instaban a emular su corazón, a vivir para los demás. La visión se profundizó, mostrando un mercado donde un comerciante le dio su último pan a un mendigo. Su hilo se volvió blanco con el acto. Un soldado perdonó a su captor, su hilo brilló a pesar de las cadenas. Una decisión que resonó en la eternidad. Estos momentos, pequeños pero profundos, cambiaron destinos. Su amor, una onda en el tapiz de Dios. Sentí su valentía despertar en mí, un llamado a actuar con el mismo espíritu desinteresado. A cambiar el tono de mi hilo. Mi hilo podría brillar, me aseguró Jesús, si elegía el amor por encima de mí misma. Una batalla diaria para alinearme con su voluntad. Cada acto, palabra y pensamiento era una oportunidad para blanquear el tapiz de mi alma, para reflejar su luz en un mundo oscurecido. Su mirada contenía una promesa, un llamado a vivir por amor, a advertir a otros de esta verdad que había visto. El aire se volvió cálido, su presencia firme, impulsándome a abrazar esta misión. Vi a una niña, con su hilo brillante, ofreciendo su único juguete a una amiga que lloraba. Su amor, puro e inmaculado. Su acto, tan simple, blanqueó su hilo, un recordatorio de que incluso las pequeñas decisiones importan en la eternidad. La visión me llenó de determinación, de la determinación de vivir con su inocencia y generosidad. Anhelaba unirme a las almas entrelazadas, con el corazón puesto en la promesa del cielo. El peso de la realidad del infierno persistía, su fuego una advertencia que no podía ignorar. Conocía el precio del fracaso, las cadenas que aguardaban a quienes elegían el yo por encima del amor. El llamado de Jesús fue claro, vivir de manera diferente, amar con intensidad, advertir a los demás del camino angosto. Mi alma se conmovió, lista para regresar, para recorrer este camino con fe inquebrantable. Asentí, con el corazón resuelto, la mirada fija en la radiante figura de Jesús. El aire contenía una quietud sagrada, su promesa resonaba, mi hilo podría ser oro si vivía para el amor. Estaba lista para luchar, para servir, para transformar mi vida para su gloria. La visión de la luz celestial ardía en mí, guiándome hacia el camino angosto, con mi alma encendida de propósito. Desperté en mi cuerpo, la sala de estar envuelta en la quietud de la medianoche.
El aire fresco y reconfortante tras la intensidad de la visión. Mis ojos estaban despejados. El pus y la infección habían desaparecido. Mi visión era nítida, como si viera el mundo de nuevo. Mi garganta y mis pulmones respiraban libremente, el dolor punzante se había disipado. Mi mano derecha casi había sanado, con solo una leve cicatriz. El milagro fue innegable, un testimonio viviente del poder de Jesús, una señal de su gracia restaurando lo que estaba roto. Me puse de pie, con el cuerpo ligero, una oleada de gratitud inundó mi alma y mi corazón latía con asombro. Me dirigí a la cocina, impulsado por la necesidad de celebrar la vida, preparar el desayuno a medianoche. El aroma a huevos, tostadas y café inundó la casa. Mi esposa entró tambaleándose, con los ojos soñolientos abiertos de par en par por la confusión, pensando que había perdido el juicio. Tras días de agonía, regresó a la cama sin percatarse del encuentro divino que me había transformado, dejándome solo con mi alegría. El aire era limpio, la sombra del infierno se había disipado, reemplazada por una paz que ancló mi espíritu. La presencia de Jesús persistió, su amor, una llama constante que guiaba mi corazón, un recordatorio de la misión que me aguardaba. La restauración de mi cuerpo fue más que física, fue una señal de su llamado a servir, a vivir para los demás. Me senté a la mesa, sin tocar el plato, mientras mi mente repasaba la luz del cielo. Un voto formándose para honrarlo. El mundo se sentía nuevo, cada momento un lienzo fresco para pintar con amor, una oportunidad para blanquear mi hilo. La belleza del cielo ardía en mi memoria, sus ríos y campos, una promesa de lo que aguardaba a los fieles. Oré, con voz suave en la quietud, agradeciendo a Jesús por esta segunda oportunidad. La casa silenciosa me sostuvo, con mi propósito claro, mi alma llena de esperanza, lista para recorrer su camino. Jesús me concedió el don de la sanación, un río de vida divina fluyendo por mis manos, un poder que apenas podía comprender. Durante 18 meses, oré por los enfermos. Las fiebres cedieron, los cánceres desaparecieron, los huesos rotos sanaron al instante. Cada uno fue un milagro de la gracia de Dios. El don perdura, aunque se desvanece sin la fe diaria, un llamado a permanecer arraigados en él, a alimentar esta llama. Cada sanación era una señal que atraía corazones a su amor, una luz que penetraba la oscuridad de la desesperación. Conocí a otros que se habían enfrentado a la muerte, sus historias cercanas a la muerte reflejaban las mías, marcadas por encuentros divinos que transformaron sus vidas. Sentí sus experiencias, nuestros corazones unidos por una verdad compartida. Sus relatos de la gloria del cielo y el terror del infierno fueron inspiradores. Nos reunimos, compartiendo visiones del plan de Dios, y nuestras voces se alzaron con urgencia para advertir al mundo. El aire se calentó con sus palabras, un recordatorio de nuestra misión compartida, un fuego para difundir su verdad por todas partes. Mi iglesia me rechazó, su rechazo fue una herida amarga. Sus voces, frías e inflexibles, calificaron mi historia de herejía. Expulsaron a mi familia, el miedo los cegó ante la verdad que yo portaba. Un dolor profundo. Sin embargo, el llamado de Jesús era más fuerte, su amor me guiaba hacia nuevos horizontes, un propósito que trascendía sus muros. Encontré paz, mi corazón puesto en él, mi misión de compartir su luz inquebrantable, un fuego que ningún rechazo podía apagar. Hablé ante multitudes, y mi testimonio sanó corazones y cuerpos, rompiendo las cadenas de la duda y el miedo. Los ojos se iluminaron, las almas se conmovieron, sus hilos se volvieron blancos de fe, una onda de transformación se extendió por cada reunión. El aire estaba eléctrico, lleno de la presencia de Dios, impulsándome a perseverar, a amar sin límites. Mi misión creció, un fuego ardiente para salvar, advertir y guiar a otros a la luz del cielo. Un llamado que acepté con toda mi alma. El viaje de Carl a través del fuego del infierno y la gloria del cielo es un llamado urgente al despertar. ¿Qué se agita en tu corazón? ¿Qué color eliges para tu hilo? Comparte tu nombre y oraciones a continuación,
Y te animaremos a vivir con fe y pureza. No te confíes, pues ni siquiera quienes están más cerca de Dios tienen garantizada la entrada al cielo. Secretos que no debía escuchar. La máscara chirrió, un sonido como de cristal roto, mientras el Papa Francisco alzaba una mano hacia el trono, solo para retroceder como si se quemara. Mi mente daba vueltas, las preguntas se agolpaban. ¿Qué había hecho para estar allí? ¿Y qué significaba esta visión para mí? La sala latía, el hedor ahora era una mezcla asfixiante de azufre y podredumbre, cada respiración una lucha contra la atmósfera opresiva. La mirada de Carter seguía clavada en mí, su dolor era un reflejo del Papa, uniendo nuestros destinos en este lugar de juicio. Quería huir, despertar de esta pesadilla, pero la escena me atrapó, una verdad que se desplegaba y de la que no podía escapar. Esto no era un sueño, sino un reino donde las acciones ocultas del alma se revelaban. Y yo no era solo un testigo, sino un participante. El trono se inclinó aún más, amenazando con derrumbarse. Su decadencia era una acusación silenciosa contra la figura que tenía ante sí. El Papa Francisco permaneció inmóvil, con el rostro enmascarado vacío, pero su presencia irradiaba un dolor que me calaba hondo. El canto de las máscaras alcanzó un tono febril, sus rostros cambiantes eran un caleidoscopio de tormento, reflejando el caos que había en mí. ¿Qué lo había traído hasta aquí? ¿Y cómo se entrelazaba mi culpa con su destino? Mientras la sala temblaba, la oscuridad pareció cernirse sobre mí, preludio de una revelación mayor. Me dolía el corazón, dividido entre el asombro y el terror, presintiendo que esta visión era solo el principio. La pregunta persistía, sin respuesta, mientras la escena se preparaba para cambiar, llevándome a las profundidades de los misterios de este reino infernal. El encuentro de Clara con el Papa Francisco en esta sala en ruinas marca un momento crucial. La decadencia del trono y las máscaras acusadoras anuncian un juicio divino que aún está por desarrollarse. Sin previo aviso, la máscara de Carter se hizo añicos, el sonido, un crujido seco y quebradizo, resonó por el pasillo. Su rostro emergió, no el hombre amable que había amado, sino un rostro desfigurado por la agonía, la rabia y una soledad que hirió más profundamente que cualquier espada. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora ardían con una acusación. Clara, rugió, su voz un estruendo de condena. Cada sílaba era un latigazo por mi traición, ninguna súplica de perdón, ningún atisbo de esperanza, solo una herida abierta y eterna. Mi alma se estremeció, la culpa me inundó, como si su dolor reflejara el destino inminente del Papa. La sala se convulsionó. El trono se desmoronó en fragmentos dentados. Los pilares se retorcieron como serpientes, y el cielo negro se oscureció hasta convertirse en un abismo. El suelo se partió, una fisura dentada que reveló un río de fuego. No terrenal, sino vivo, sus llamas retorciéndose con malicia, su calor abrasando mi piel incluso a distancia. Una puerta colosal de metal al rojo vivo se alzaba del suelo, con su superficie grabada con runas que no podía leer, pero que de alguna manera entendía, palabras de fatalidad, irrevocabilidad y desesperación. En la frente del Papa Francisco, la palabra, juzgado, brillaba con un rojo abrasador, como si la hubiera marcado la ira divina. No aparecieron ángeles. No hubo voces que suplicaran. No hubo posibilidad de defensa. Solo un veredicto absoluto e inflexible. La puerta latía, su calor era una fuerza viva, el aire impregnado del hedor a metal quemado y descomposición. El Papa Francisco permaneció inmóvil, con el rostro enmascarado vuelto hacia la puerta como atraído por una voluntad invisible. Las máscaras alrededor del trono gemían, su canto ahora un canto fúnebre de luto por un alma ya perdida. Quise correr, detenerlo, pero mis pies estaban clavados. Mi cuerpo, prisionero de esta visión. El resplandor del fuego iluminó sus ropas, sus bordes carbonizados convirtiéndose en cenizas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era este su fin? ¿Cómo podría un hombre tan reverenciado enfrentarse a semejante destino?
Impulsado por un impulso imprudente, alcancé la puerta. Mi mano rozó su superficie. El dolor estalló, una agonía abrasadora que me quemó la palma. La sangre brotó y se acumuló, formando una figura grotesca que se retorcía como una cicatriz viviente, una marca del tormento de este lugar. Retiré mi mano de un tirón, jadeando y sintiendo un profundo arrepentimiento inundándome. La puerta crujió al abrirse, revelando un vacío de fuego y sombras. El Papa Francisco fue arrastrado hacia adelante, con el cuerpo tenso como si lo succionara una fuerza irresistible. Grité su nombre, mi voz finalmente se liberó, desesperada porque se volviera, porque luchara. Pero miró hacia atrás, su máscara vacía ahora rota, revelando ojos vacíos por el conocimiento de su destino. Demasiado bajo para regresar. Un vínculo, ineludible e inquebrantable, me unía a él. Lo sentía, un hilo espiritual que ataba mi alma a su destino, como si mis propios pecados hubieran tejido esta conexión. No por mi voluntad, fui arrastrado a través de la puerta, no en cuerpo, sino en espíritu, sumergiéndome en el corazón del infierno. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, con un sonido metálico que resonó como un toque de difuntos. El aire se volvió más cálido, el hedor se convirtió en una mezcla asfixiante de azufre, podredumbre y desesperación. Se oyeron gritos, no lejanos, sino cercanos, un coro de condenados. Mi alma tembló. ¿Dónde había entrado? ¿Era este mi castigo o el suyo? La respuesta estaba allí, en el infierno que nos aguardaba. Para su condena, mientras las llamas se intensificaban, la ruina de la iglesia parecía cernirse sobre mí, preludio de una revelación final y aterradora. Mi alma se estremeció, presintiendo que el viaje me hundiría aún más en este abismo. El susurro de la niña persistió, un eco inquietante que me ató a esta visión. El descenso de Clara continuó, sus propios pecados reflejados en la caída de la iglesia, mientras el camino la conducía a un clímax de engaño definitivo. La iglesia se desvaneció ante mis ojos. En su lugar se alzaba una vasta cámara hecha completamente de cristal, que se extendía infinitamente en todas direcciones. Las paredes resplandecían con miles de símbolos religiosos, cruces, medialunas, estrellas, ruedas, todos fusionados en una armonía antinatural. No era unidad, sino profanación, una fusión forzada de creencias que borraba la verdad. El aire era sofocante. Olía a incienso, pero debajo se percibía el acre escozor de la sangre y algo más profundo, algo podrido. Me ardían los ojos mientras intentaba comprender lo que veía. Cada respiración era como inhalar una traición envuelta en santidad. Entonces apareció. Un nuevo papa se encontraba en el centro de la cámara, vestido de blanco inmaculado, con el rostro resplandeciente de una belleza casi divina. Su voz era suave, persuasiva, rebosante de promesas, de paz, de amor, de unidad, pero nunca de arrepentimiento. La multitud a su alrededor estalló en vítores, con el rostro alzado por el asombro. Sin embargo, nadie parecía ver la sombra que se cernía sobre sus ojos. Era una oscuridad que reconocí al instante, suave, inteligente, ancestral. Latía tras él como una segunda piel, invisible para las masas que lo adoraban, pero innegable para quien había visto la maldad en su forma más pura. Me estremecí. Esto no era solo un engaño, era una puerta. Al fondo de la cámara, vi al Papa Francisco, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Su cuerpo apenas era sólido, titilando como una vela moribunda, mientras la ceniza caía silenciosamente de su túnica con cada respiración. No habló, pero levantó una mano temblorosa hacia un sello brillante incrustado en el suelo. El sello se iluminó, cegador con su brillo, pero su resplandor no transmitía calor. Era frío, como la luz de la luna sobre un cadáver. Al tocarlo, se quebró como un cristal bajo presión. De la fisura surgió un sonido gutural, áspero y grave, no humano. Primero aparecieron unos ojos rojos, luego garras, luego alas de sombra desgarrada. Los demonios salieron triunfantes.
La cámara tembló mientras el anticristo se levantaba. Su figura era impecablemente alta, radiante, sonriendo como un dios. Cada parte de él irradiaba control, confianza, divinidad. Pero yo no sentía nada más que temor. Su sonrisa no calentó la habitación, la devoró. Dio un paso al frente, y la tierra misma pareció inclinarse bajo él. Presidentes, obispos, imanes, monjes y eruditos cayeron de rodillas. Levantaron sus manos no al cielo, sino a él. Sus bocas lo proclamaron Salvador, sus corazones se ofrecieron sin discernimiento. El aire se volvió más denso. Era como si la esperanza misma ardiera. Oí voces, gritos, llantos, risas, todo a la vez, y me di cuenta de que era el sonido del engaño cumplido. El Papa Francisco se quedó paralizado, con los ojos abiertos, como si lo viera todo con claridad por primera vez. Todo su cuerpo temblaba, como si su alma se quebrara bajo el peso de su legado. No podía moverme. Sentía una opresión en el pecho. Quería correr, pero mis pies estaban en el suelo. Me preguntaba, ¿lo sabía? ¿Se imaginó alguna vez que sus concesiones un día lo llevarían a este trono de ruina? El anticristo se giró. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese breve instante, fue como si toda la luz dentro de mí se hubiera extinguido. Jadeé. No pude oír ninguna voz. Sentí como si me hubiera visto, como si realmente me hubiera visto, algo no creado, sino engendrado. Los demonios llenaban la cámara. Bailaban y se retorcían en el aire, dejando rastros de fuego y ceniza. Sus voces eran una sola, coreando su nombre, alabando su llegada. Algunos cortaban el aire, grabando símbolos que flotaban sobre las cabezas de los fieles como marcas invisibles. Entonces el suelo se partió de par en par. Un pozo de fuego se abría bajo nosotros, con llamas que parecían hambrientas de almas. El nuevo Papa alzó las manos y dirigió a la congregación en oración, no a Dios, sino a este falso Mesías. Sus voces se fundieron en un solo canto de adoración, hermoso y aterrador. El Papa Francisco se desplomó. Su cuerpo, lo poco que quedaba de él, cedió. Se desmoronó en cenizas, esparcidas por el viento abrasador. Pero sus ojos permanecieron, por un breve instante, como dos chispas brillantes. No de miedo, sino de comprensión. Sabía que había allanado el camino. Grité. Grité hasta que se me desgarró la garganta y me ardieron los pulmones. Pero no se me escapó ningún sonido. La visión se disolvió, pero su peso me oprimía el alma como una tumba inexpugnable. Desperté a las 3:33 de la madrugada, empapado en sudor, con el pánico aferrándome el pecho. Estaba en una ambulancia, el aullido de las sirenas rasgando la noche. Una enfermera y mi vecino me miraron, pálidos, mientras mi corazón volvía a la vida con dificultad. Dijeron que llevaba 7 minutos sin vida. Sin pulso. Sin respiración. Hila, mi perra, estaba sentada a mi lado, con sus ojos tiernos, como si supiera dónde había estado. En el hospital, las pruebas no revelaron nada anormal, desconcertando a los médicos. Solo Hila y yo comprendimos la verdad, había cruzado al infierno y regresado. La palma me palpitaba. Bajé la vista. La marca de la puerta infernal persistía, desvanecida pero visible, como una cicatriz grabada años atrás. Su forma ascendente seguía siendo un testigo silencioso de mi viaje. Los recuerdos me inundaron, vívidos e inquebrantables. Había muerto. Había visto al Papa Francisco caminar por los horrores del infierno. La realidad me golpeó como una ola, innegable. El infierno era real. El juicio, absoluto. Y me habían perdonado por algo. ¿Por qué no había visto a Jesús? ¿Era indigno? ¿O esta visión era mi llamado a advertir a otros? En mi cama de hospital, me arrodillaba todas las noches y susurraba: Jesús,
El único nombre que anclaba mi alma temblorosa. La marca en mi palma, aunque tenue, me ardía al orar, un recordatorio de la puerta, del fuego, de los gritos. Sentí un fuego interior, una urgencia divina de hablar, de compartir lo que había visto. Los médicos me dieron de alta, desconcertados por mi recuperación. Pero yo sabía, Dios me había rescatado, no por mí, sino por quienes aún no veían la verdad. El regreso de Clara a la vida, marcado por la cicatriz del infierno, impulsa la misión de compartir su testimonio. Su historia concluye con un llamado a la acción, instando a otros a prestar atención a su advertencia. Clara Benedetti salió de su calvario con una certeza inquebrantable: el Papa Francisco reside en el infierno. No porque Dios sea cruel, sino porque sus compromisos y mentiras llevaron a innumerables almas por mal camino. Ella está ante ti, suplicándote, confía tu alma no a títulos, instituciones ni hombres, sino solo a Cristo. El engaño está aquí, tejiendo su red, y el tiempo se acorta. Ella te implora, no esperes a que el infierno revele la verdad. Deja a un lado las falsas esperanzas. Busca a Jesús directamente. Deja que su palabra te guíe. Si el testimonio de Clara te ha conmovido, apoya esta misión con un súper agradecimiento. Dios bendecirá tu donación 100 veces más. Suscríbete ahora. Únete a nosotros para difundir su luz y apoyar a quienes buscan la verdad. Otra alma, tras una visión cercana a la muerte, afirma haber visto a un antiguo papa en el infierno. ¿Qué presenció? Permanezca atento a su historia. Que la gracia de Dios guíe tu camino y te permita elegir el camino angosto que lleva a la salvación.